Me entró un mal presentimiento con mi propia casa, así que fingí que me iba de vacaciones, pero nunca salí de la ciudad. Alquilé un cuartucho asqueroso justo enfrente, al otro lado de la calle, para vigilar mi puerta principal. Mientras espiaba desde detrás de una cortina sucia, una vecina mayor, la señora Higgins, me agarró de la mano y me susurró 4 palabras que me helaron la sangre. A medianoche lo verás. Cuando llegó la medianoche, me desmayé de lo que vi. Me llamo Reginald Carter, tengo 71 años y hasta hace 3 días creía que me estaba volviendo loco. Pero no me estaba volviendo loco, me estaban quitando la vida. Si estás viendo esto, por favor dale like y suscríbete, porque lo que te voy a contar puede salvarte la vida algún día. Déjame en comentarios desde dónde me ves, quiero saber hasta dónde ha llegado mi advertencia. Todo empezó un martes por la mañana en la mesa del desayuno. El olor a tocino normalmente me abría el apetito, pero últimamente, hasta el olor de la comida me revolvía el estómago. Las manos me temblaban tanto que apenas podía levantar la taza de café. Yo fui ingeniero estructural durante 40 años. Construí puentes que aguantaban huracanes. Y ahora no podía ni sostener una taza sin derramar. Entró Blake, mi yerno. No me dio los buenos días. Nunca me mira a los ojos. Me atraviesa como si fuera un mueble viejo que quiere tirar, pero no puede levantar. Tiró un sobre azul sobre la mesa de caoba. Se deslizó y se paró justo al lado de mi mano temblorosa. «Mañana te vas a Florida, suegro», dijo. No preguntó, no sugirió, ordenó. Miré el boleto. Ida solamente, primera clase. No me estaba mandando de vacaciones. Me estaba echando. Miré a Nia, mi hija. Estaba sentada frente a mí mirando su tazón de avena como si ahí estuviera el sentido de la vida. No me miraba a mí. «Papi, es por tu bien», dijo con voz de guión aprendido. «Blake dice que necesitas cuidados profesionales. No podemos estar pendientes de ti 24 horas. Ayer dejaste la estufa encendida». Yo no la había dejado encendida. Yo era ingeniero. La precisión era mi vida. Pero últimamente pasaban cosas raras. Llaves que desaparecían. «Está bien», dije. «Me voy». La cara de alivio de Blake fue instantánea y ofensiva. «Buen chico, suegro. Empaca. El carro llega a las 8». Subí a mi cuarto, pero no empaqué para Florida. Empaqué para una guerra. A la mañana siguiente hice mi teatro. Dejé que Blake metiera mis maletas en el maletero del sedán de lujo. Me abrazó. Sentí como si una pitón le apretara. «No te preocupes por la casa, suegro», dijo sonriendo. «Nosotros la cuidamos bien». Seguro que sí, pensé. Me subí al carro. Los vi saludar desde el porche de mi brownstone. Mi abuelo compró este terreno. Mi padre puso los cimientos. Yo lo restauré ladrillo por ladrillo. Ahora valía millones en un barrio que se estaba poniendo de moda, y Blake lo veía como un boleto de lotería ganador. Cuando doblamos la esquina, me incliné hacia el chofer. «Cambio de planes». Le enseñé un billete de $100. «No me lleves al aeropuerto. Llévame a la calle Cuarta». El dinero habla. Dio la vuelta. La calle Cuarta corre paralela a la mía. Desde atrás de esos edificios se ve la fachada de mi casa. Había reservado una habitación en Airbnb con un correo viejo que Blake no conocía. Llegué a un edificio derruido. Arrastré la maleta por 3 pisos de escalera que olían a humedad y cigarrillo viejo. La habitación era un asco, pero tenía una ventana. Corrí la cortina grasienta y ahí estaba. Mi casa, mi vida. Se veía la puerta principal, las ventanas del salón y el balcón del dormitorio. Abrí la maleta y saqué lo único que importaba: mis binoculares militares de cuando inspeccionaba puentes. Me senté y esperé. Pasaron horas. Nada. Pero yo tenía una sensación en el estómago, la misma que tenía cuando caminaba por una viga a 100 metros de altura con viento fuerte. La estructura estaba mal.
Algo iba a romperse. A las 4 de la tarde, oí movimiento en el pasillo del edificio. Abrí la puerta para que entrara aire. Ahí estaba, la señora Higgins, 75 años, dura como el acero, con una bolsa de supermercado. Me miró y no se sorprendió. Sabía que no eras tonto, Reggie. Señora Higgins, Guárdate las explicaciones. Tienes cara de muerto, la piel gris. Tampoco me siento bien, admití. Me tomó la mano fuerte y me puso algo frío y oxidado en la palma. Una llave vieja de hierro. Abre la puerta trasera del callejón, la que usaba Beatriz, que en paz descanse, para el jardín. ¿Por qué me la das? Miró a los lados y se acercó. Porque tienes que verlo de cerca. Tu perro Buster no murió de viejo la semana pasada, Reggie. Y tú no estás enfermo por viejo. Se me heló la sangre. ¿Qué sabes tú? No puedo hablar aquí. Las paredes oyen y tu yerno tiene ojos en todos lados. Usa la llave. Esta noche ve al jardín de atrás. Escóndete entre los arbustos de hortensias. Se fue andando y se detuvo. A medianoche, Reggie. A medianoche lo verás todo. Y que Dios te ayude. Volví a la ventana con los binoculares. El sol se puso. Las luces de la calle se encendieron. Mi casa parecía tranquila, luz cálida saliendo de las ventanas, la casa americana perfecta. Pero a las 9 de la noche llegó una furgoneta. Bajaron hombres de negro con maletones pesados. No traían muebles, traían equipo. A las 10 empezaron a llegar los carros de lujo, Ferrari, Lamborghini, Bentley, aparcando donde les daba la gana. Vi a Blake abrir la puerta principal. Iba de smoking, saludaba con palmadas en la espalda como si fuera el dueño del mundo. Y luego vi a Nia. Mi corazón se rompió. Iba con un vestido cortísimo, bandeja de copas en la mano. No saludaba como anfitriona, trabajaba de camarera. Eran las 11:30. Las palabras de la señora Higgins retumbaban en mi cabeza. A medianoche lo verás. Agarré la llave oxidada, los binoculares y bajé corriendo las escaleras aunque me mareaba y me dolían las articulaciones. Crucé el callejón oscuro, metí la llave temblando en la puerta trasera cubierta de hiedra, chirrió y entró. Me colé en mi propio jardín, me arrastré entre las sombras y me escondí entre los arbustos de hortensias justo debajo de la ventana del salón. La música retumbaba, me asomé poco a poco por el hueco de las cortinas de terciopelo, miré dentro y se me paró el aliento. Mi salón había desaparecido. Los muebles que Beatriz y yo juntamos durante 30 años estaban arrinconados o directamente fuera. En el centro, mesas verdes de fieltro, ruletas, mesas de cartas, montones de fichas. Era un casino clandestino de apuestas altas, funcionando en mi propia casa. Había humo, hombres gritando, tirando billetes encima de mi mesa de café antigua. Pero eso no fue lo que me hizo desmayar. Miré la chimenea. Encima siempre había estado el retrato al óleo de mi Beatriz, lo que más quería. El cuadro ya no estaba. En su lugar había una pantalla gigante con cuotas y apuestas. Y apoyado contra la chimenea, listo para quemar, estaba el marco del retrato de Beatriz, la tela rantada. Sentí un dolor en el pecho como si me clavaran un cuchillo. La vista se me nubló. El mundo se inclinó. Lo último que vi fue a Blake subido a una silla sosteniendo el reloj de oro de mi abuelo, subastándolo. Después, oscuridad. Me desperté en el sofá floreado de la señora Higgins, oliendo a lavanda y a polvo viejo. Ella me miraba desde su mecedora. Sin preguntar cómo estaba, tiró un frasquito ámbar sobre la mesa, sin etiqueta. ¿De dónde sacaste esto? Lo saqué de tu basura hace 2 días. Vi a tu yerno quitándole la etiqueta antes de tirarlo bien hondo. Es arsénico, Relly. Dosis bajas. Suficiente para que te tiemblen tanto las manos que no puedas firmar un cheque. Suficiente para que parezcas loco, pero no suficiente para matarte rápido. Te quiere lento. Te quiere débil, para que no pelees cuando te quite la escritura. Miré el frasquito. Las náuseas, los temblores, los mareos que el doctor Evans decía que eran edad, no era edad, era asesinato a cámara lenta. La rabia me subió por la garganta.
Voy a llamar a la policía. La señora Higgins se levantó más rápido de lo que creía posible y me dio una bofetada. No fuerte, pero sí que despertó. Para y piensa, Reggie. Usa esa cabeza de ingeniero. Llamas ahora y ¿qué pasa? Llega la policía y ve a un negro mayor diciendo que su yerno blanco lo está envenenando. Sin pruebas, solo la palabra de una vieja y un frasquito de la basura. Blake dirá que está senil, que es jarabe viejo para la tos, esconderá todo y limpiará el casino antes de que aparque el patrullero. Para ellos tú eres un viejo negro confundido. Y él, un empresario blanco. Entré con mi llave. Olía a lejía industrial que quema la nariz. La casa estaba impecable. Las mesas verdes habían desaparecido. Los muebles en su sitio exacto. Hasta el cuadro de Beatriz estaba de vuelta en la chimenea, aunque se veía la línea donde lo habían tegado por detrás. Era la ilusión perfecta. En la cocina, Blake y Nia desayunaban pancakes como si fueran la familia del anuncio. Blake se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Por un segundo vi pánico puro en sus ojos, el pánico de ver un fantasma que creía en camino a Florida. Luego volvió la máscara. «¿Veniste, suegro? Pensamos que estabas en el avión. Te extrañamos tanto». Mentía fatal. Agarré la maleta con fuerza. Perdí el vuelo, mentí, y olvidé los medicamentos del corazón. Necesito descansar. Pasé por su lado hacia mi cuarto. Los dejé ahí parados, muertos de miedo del hombre al que no lograron matar. El tenedor de plata cayó al suelo con tanta fuerza que todos saltamos. Giró como un remolino de culpa y se detuvo a los pies de Blake. Él no lo recogió, solo me miró, la boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua. La arrogancia de la noche anterior había desaparecido. Solo quedaba pánico. Suegro, ¿volviste? Pensamos que estabas en el avión, te extrañamos tanto. Miré a Nia. Estaba hundida en su jugo de naranja, maquillaje pesado tapando las ojeras de servir copas a mafiosos. El olor a lejía quemaba, pero para ellos yo seguía siendo el viejo senil que se había arrepentido del taxi. No grité. No pregunté por los rasguños del parquet, ni por qué los muebles estaban 2 centímetros corridos. Solo miré a Blake hasta que apartó la vista. Olvidé los medicamentos del corazón, repetí, voz fría. Necesito descansar. Blake soltó el aire que tenía aguantado. Claro, suegro, el corazón. No queremos que te falte. Sudaba. Seguí caminando. Quería ver. En el pasillo, las fotos familiares estaban ligeramente torcidas. Las habían quitado y vuelto a colgar con prisa. Entré a mi dormitorio, ventana abierta para ventilar el humo. La cama hecha con precisión militar. Demasiado perfecta. Olor a colonia que no era mía. En el armario, ropa corrida, cajas de cartas viejas tiradas. Aquí ni se molestaron en disimular. Creían que me había ido para siempre. Fui directo al cuadro del puente de Brooklyn que Beatriz me regaló en nuestro 10º aniversario. Lo abrí como puerta. Detrás, mi caja fuerte empotrada. La puerta colgaba abierta. El teclado digital taladrado. Trabajo bruto. Miré dentro, vacía. La escritura de la casa, los seguros de vida, los bonos que guardaba para los futuros nietos, todo desaparecido. No solo habían montado un casino, me habían liquidado. Cerré la caja, volví a colgar el cuadro. No tenía tiempo de llorar papeles. Los papeles se reemplazan, la vida no. Fui al baño de la suite, cerré con pestillo, abrí los grifos a tope, truco viejo de obra para que no se escuche. Saqué el móvil. Las manos, que temblaban desde hacía semanas, ahora estaban firmes. Ya no era víctima, era ingeniero y tenía una falla estructural que corregir. Busqué un contacto que no usaba en 10 años. Tyrrell, compañero del puente I-95, paranoico, genio de la vigilancia. Le escribí. Código rojo. Estructura comprometida. Necesito ojos y oídos. Paquete completo. Banco del Parque del Estanque de Patos. 1 hora. Borré el mensaje. Me eché agua fría en la cara y me miré al espejo. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran de un viejo cansado camino al asilo. Eran los ojos duros de un hombre que iba a tirar la casa abajo. Salí,
Tenía 1 hora para salir sin levantar sospechas. Una última vez tenía que hacer de viejo, confuso y enfermo, antes de convertirme en su peor pesadilla. Agarré el pecho, solté un gemido y me arrastré hacia la cocina, donde esperaban mis verdugos. Volví con una bolsita de farmacia, mi coartada. Dentro, debajo de una caja de aspirinas, había 3 tornillos que en realidad eran cámaras diminutas. Tyrrell había cumplido. Hice mi teatro de viejo que se tambalea. Nadie sospecha de un anciano. Entré al salón murmurando, que buscaba las gafas de leer. Blake estaba en la terraza fumando puro, de espaldas. Aproveché. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina y cambié un tornillo de la placa del interruptor de la luz. 4 segundos. Después al salón, pasé la mano por la estantería, como si buscara equilibrio, y cambié el tornillo del soporte del televisor. Y el último, el más arriesgado, el detector de humo del pasillo, justo fuera del dormitorio de ellos. Arrastré una silla, subí tosiendo fuerte por si me oían. Excusa, cambiando la pila. Manos firmes. Cuando Blake volvió oliendo a tabaco caro, yo ya estaba en mi sillón, jadeando un poco, con el periódico al revés. Tenía ojos en toda la casa. Me encerré en el cuarto con pestillo y conecté la tablet que Tyrrell me había sincronizado. La imagen era terroríficamente nítida. Se veía hasta el polvo bailando en la luz. Blake entró en cuadro, paseando, móvil en la oreja. Cara de demonio. Hablaba con alguien llamado Marcus, el prestamista que Tyrrell me había advertido. Subí el volumen. «Este viejo negro es duro como cuero de zapatos», escupió, usando la peor palabra. Pensé que ya estaba en el avión, pero volvió como moneda mala. No, todavía no puedo vender la casa. Necesito su firma o el certificado de defunción. Tranquilo, Marcus. Esta noche aumento la dosis. No pasa de esta semana. Apreté la mesa tan fuerte que crujió la madera. No era solo dinero, era exterminio. Cuando el cerebro se le convierta en papilla, lo meto en el asilo estatal de los Glades, el más barato y con más ratas del estado. No dura ni un mes ahí. Se rió seco. Miró directo a la cámara del interruptor, sin saber que me estaba mirando a los ojos. Entró Nia. Esperé que le gritara, que llamara a la policía, que defendiera a su padre. Blake colgó y le contó todo. La dosis más alta, el asilo, el plan. Esperé su indignación. En vez de eso suspiró y dijo, «Blake, amor, solo sé suave con él. Que sea rápido. No quiero que papi sufra. Solo quiero que se vaya para poder empezar nuestra vida de una vez». Me quité los auriculares y los tiré contra la cama. Ya no era el veneno lo que no me dejaba respirar. Era la puñalada por la espalda. Mi hija, la niña a la que enseñé a andar en bici, a la que llevé al altar, no quería salvarme. Solo quería no sentirse culpable mientras me veía morir. Esa frase mató a Reginald Carter, el padre. El hombre que quedó en esa silla era otro. La guerra psicológica empezó antes del café. Me desperté buscando las gafas en la mesita de siempre y no estaban. 20 minutos gateando por la alfombra, mirando debajo de la cama, humillado. Entró Blake girando mis gafas en el dedo. «Suegro, otra vez las dejaste en la nevera». Mentía, pero yo las cogí temblando y le di las gracias, porque eso haría un viejo confuso. No paró ahí. Mi cartera desapareció y apareció empapada en el lavamanos. Los medicamentos del corazón los encontré dentro de la caja de cereal. Cada vez que me daba la vuelta, ahí estaba Blake. «¿Estás bien, suegro? Últimamente pareces muy perdido». Quería romperme la mente, hacerme dudar de mi propia realidad para que cuando dijera al mundo que estaba loco, yo ya medio lo creyera. Luego llegó el frío. Estaba leyendo en el salón y empecé a tiritar. El aire acondicionado estaba a 15 grados. Subí el termostato a 22. 10 minutos después, volvía a 15. Entró Blake en camiseta. «¿Por qué tiemblas, suegro? Afuera hay 30 grados».
Sonreía. Quería que pareciera débil, frágil, para que todo el mundo creyera que estaba chocheando. Me estaba haciendo gaslighting sistemático. Decidí subir la apuesta. Si quería un viejo senil, le iba a dar el mejor espectáculo de su vida. Esperé a la tarde. Blake estaba en la cocina preparándose un trago, de espaldas pero escuchando. Me senté en la mecedora de Beatriz y empecé a hablarle al aire. Beatriz, cariño, te dije que te pusieras el vestido azul. Me reí suave, acaricié el aire como si tocara una mejilla. El ruido de los hielos en la cocina se paró en seco. Blake apareció en la puerta. ¿Con quién hablas, suegro? Lo miré con ojos vacíos. Con tu madre, dije sonriendo tranquilo. Está aquí al lado. ¿No la ves? Dice que te ves cansado. Blake palideció. Pensó que el veneno por fin me había podrido el cerebro. Le quedaba una carta más. Llené una botella de agua del grifo, la dejé sin tapa y la escondí en el bolsillo. Salí al pasillo. Él seguía ahí mirando la silla vacía. Paré en seco, apreté la botella y dejé que el agua caliente me empapara la entrepierna. Miré la mancha oscura extendiéndose y luego a Blake con terror y vergüenza. Tuve un accidente. No me di cuenta. La cara de asco de Blake fue absoluta. Retrocedió como si fuera contagioso. Dios, suegro, qué asco. Ve a cambiarte ahora mismo. Ni me ayudó, ni mostró un ápice de preocupación. Sacó el móvil y marcó rápido. Escuché desde mi cuarto, oreja pegada a la puerta. Doctor Evans, es Blake. Tiene que venir mañana. El viejo se fue del todo. Alucina, habla con muertos. Se orinó encima en el pasillo. No se vale por sí mismo. Necesitamos firmar los papeles ya. Sí, pago el doble. Apoyé la espalda a la puerta y sonreí frío. Había picado el anzuelo. Pensaba que había ganado. No sabía que acababa de invitar al testigo de su propia destrucción. La casa estaba en silencio, pero era el silencio de una cárcel conteniendo la respiración. Eran las 12:14 de la mañana. Sabía que Blake revisaba la cámara del pasillo cada hora en punto, pero no sabía que la ventana del cuarto de invitados tenía un punto ciego. Me moví con la precisión de 40 años de ingeniería. No abrí la ventana, tenía alarma. Saqué un destornillador plano que llevaba cosido en el pijama y quité todo el marco interior, sacando el cristal de sus guías sin tocar los sensores magnéticos. Bajé por el enrejado de hiedra que plantó Beatriz. Llegué al callejón y paré un taxi nocturno. 20 minutos después, estaba en el distrito financiero, en la lobby de una torre de cristal. Subí al piso 42. Aisha Thorne, la abogada de Beatriz, me esperaba. Sin preguntar por qué iba en pijama con abrigo, me llevó a su despacho y me sirvió agua. Sacó carpetas que había estado revisando desde mi llamada de emergencia. Reginald, tenías razón. Miré los informes crediticios y encontré algo mucho peor. Me giró el monitor. Una solicitud de préstamo de $1 millón contra mi brownstone, firmada por Blake como tutor temporal de Reginald Carter. Lo había presentado 12 horas antes, y había una orden judicial de emergencia ex parte diciendo que yo era peligro para mí y los demás, con declaración jurada del Dr. Evans. El banco había preaprobado el préstamo pendiente firma final del juez, esa misma mañana. Me estaban sacando el dinero antes de que estuviera muerto. Aisha, podemos parar el préstamo ahora mismo con una orden judicial, pero eso les avisa que estás lúcido. Negué con la cabeza. No, déjalo creer que va ganando. Quiero ver la cara que pone cuando se le caiga el mundo encima. Sonó el móvil desechable que me había dado la señora Higgins. Era el Dr. Vance, mi médico de verdad. ¿Estás a salvo? Sí, con mi abogada. Menos mal, acaba de llegar la analítica. Arsénico en sangre 5 veces por encima del límite letal crónico. Deberías estar en coma. Tus riñones funcionan al 60%. Alguien te está dando dosis altas. Si vuelves a esa casa, estás muerto en 48 horas. Silencio. Tengo que avisar a la policía. No, dame 24 horas. Reginald, esto es una locura. No voy a una trampa. Yo soy la trampa. Colgué. Miré a Aisha. Ella asintió. Nos pusimos a trabajar.
Aisha abrió un documento nuevo. Vamos a transferir la escritura de la casa ahora mismo a un fideicomiso revocable en vida. Timestamp electrónico esta misma noche. Cuando el banco abra a las 9 para procesar el préstamo de Blake, la propiedad ya no estará a tu nombre. El poder notarial de Blake le da control sobre Reginald Carter persona física, pero cero autoridad sobre el fideicomiso. El colateral de su millón desaparecerá. Era una demolición controlada. ¿Nombre del fideicomiso? Aisha sonrió suave. Fideicomiso conmemorativo Beatriz Carter. Que tu mujer te proteja una vez más. A las 3:18 de la mañana quedó registrado electrónicamente. Cuando Blake entrara al banco, ya no tendría nada que vender. Salí del despacho con la copia del fideicomiso en el bolsillo interior, junto al corazón. Volví trepando por la hiedra, con el arsénico todavía en las venas, pero el miedo convertido en combustible. Restauré la ventana tornillo por tornillo, borré huellas, dejé todo impecable. Era un fantasma en mi propia casa. Me acosté vestido, zapatos debajo del colchón, mirando el techo mientras amanecía. Abajo, oí crujir una tabla. Blake se levantaba, seguramente revisando el móvil, sonriendo, pensando en su millón. No sabía que la casa en la que dormía ya no era mía. La trampa ya se había cerrado. La cena de celebración olía a carne asada, pero para mí olía a velatorio. Blake había cocinado, dijo que era una cena de bienvenida para el suegro que tanto quería. Puso la vajilla buena de Beatriz, la de los bordes dorados que solo sacábamos en Navidad. Era una profanación. Yo en la cabecera, manos sobre el mantel blanco, controlando los temblores, mitad arsénico, mitad rabia. Ni a mi derecha, pálida, sin mirarme, removiendo los guisantes. Blake entró con una botella de vino tinto. No sirvió en la mesa, ya tenía las 3 copas servidas. Puso una delante de mí, llena hasta el borde. «¿Bebe, suegro?», dijo levantando la suya. «Es un cabernet caro, bueno para el corazón, ayuda a que la sangre circule». Miré la copa. Por un segundo creí ver el polvo disolviéndose. El arsénico no tiene sabor ni olor, pero yo lo olía igual. No tengo sed, me duele el estómago. La sonrisa de Blake no se movió, pero los ojos se le enfriaron. Solo un sorbito, Reginald, te relajará. Estás muy tenso desde que volviste. El doctor Evans dice que el vino tinto es vasodilatador natural. Queremos que estés sano para tu viaje al centro, ¿verdad? Era una orden disfrazada. Me miró fijo, esperando. Sabía que si me negaba me lo echaría a la fuerza. Tenía que hacerle creer que había ganado. Agarré la copa temblando más de la cuenta. «Por la familia», susurré. La llevé a los labios, abrí la boca, pero cerré la garganta. Dejé que el vino me llenara la boca, quemándome con el alcohol. Bajé la copa e inmediatamente agarré la servilleta gruesa que había preparado. Le había cosido una capa de tela absorbente por dentro. Tosí con violencia, escupiendo todo el vino dentro de la servilleta, limpiándome como si fuera baba. La guardé empapada en el bolsillo y cogí la servilleta limpia de repuesto. Blake no se dio cuenta. Yo sí hice mi parte. Dejé caer el tenedor, agarré la mesa, empecé a jadear, ojos en blanco, cuerpo rígido y luego convulsiones. Tiré la copa, el vino rojo se derramó como sangre. Me dejé caer de la silla al suelo, pataleé un poco y me quedé quieto. Boca abierta, mirada perdida. Contuve la respiración hasta que el pecho apenas se movía. Esperé la llamada al 911. Los gritos. Que mi hija pidiera ayuda. Silencio. Solo se oía el goteo del vino. Pasos pesados. Seguros. Blake se paró encima de mí. Vi las puntas de sus zapatos italianos. No se agachó. No buscó pulso. No revisó si me ahogaba. Se rió bajito. Por fin, esta tanda era fuerte. Me dio un empujoncito con el pie como quien revisa a un mapache muerto en la carretera. Creo que la palmó, o está cerca. El daño cerebral va a ser permanente.
Para mañana es un vegetal. El corazón se me rompía. Pero no era el veneno. Era la verdad. Nia, ordenó Blake, para de llorar. Sabíamos que iba a pasar. Era viejo. Solo le ayudamos un poquito a la naturaleza. No puedo mirarlo, sollozó Nia. No tienes que mirar. Ve a buscar la carpeta del estudio, la de los formularios de ingreso. Lo llamamos mañana por la mañana. Diremos que lo encontramos así. El rigor mortis habrá entrado, pero el doctor Evans firmará la hora de la muerte. Estamos limpios. Esperamos a mañana. Iban a dejarme toda la noche tirado en el suelo. Iban a dejarme morir despacio mientras ellos dormían. Ve preparando su maleta, ordenó Blake. Vivo o muerto, mañana sale de esta casa. Oí a Nia subir corriendo las escaleras, huyendo de la culpa, huyendo de su padre. Blake se quedó un segundo más. Se agachó y me susurró al oído. Te lo dije, Reggie. Debiste quedarte en el avión. Podrías haber muerto bajo el sol. Ahora mueres en el suelo. Apagó la luz y se fue silbando. Me quedé en la oscuridad, escuchando la casa sentarse. Mi familia no solo estaba rota, era mala. Y mientras yacía en el suelo frío, hice una promesa a la oscuridad. Mañana les iba a dar un cadáver, pero no el que ellos esperaban. El sol de la mañana me dio en la cara, pero mantuve los ojos entrecerrados y la cabeza caída contra el cuero del asiento. Blake me vistió como a un muñeco de trapo. A las 6 de la mañana, traje que me quedaba grande por el peso perdido. Yo dejé los brazos colgando, un hilo de baba en la comisura. Le di exactamente lo que quería ver, un cascarón vacío. Llegamos a un edificio de oficina sin nombre, ventanas tintadas. Blake me sacó del carro casi a rastras, me llevó medio cargado al ascensor. Entramos a una sala pequeña que olía a café viejo. Una mujer detrás de una mesa grande. Señora Perkins, notaria pública. Me dejé caer en la silla, cabeza sobre el pecho. Blake puso una pila de documentos. Tenemos prisa, señora Perkins. Mi suegro no se siente bien, pero necesitamos cerrar estos papeles del préstamo para pagar sus cuidados médicos. Es una emergencia. La notaria me miró preocupada. Señor Carter, ¿entiende lo que va a firmar? Dejé salir un gemido y murmuré algo de Beatriz en el jardín. La notaria se puso nerviosa. No parece lúcido. No me siento cómoda notarizando esto sin certificado médico. Blake dio un golpe en la mesa. Tengo el poder notarial aquí y la declaración del doctor Evans. Haga su trabajo. La notaria se encogió. Iba a estampar. Blake agarró el bolígrafo y lo puso en la línea de firma. Esto es todo, Reggie. Adiós, Brownstone. Hola, asilo. Empezó a firmar. Justo entonces sonó su móvil con la alerta prioritaria del banco. Blake se congeló. Podría haber terminado de firmar, pero la avaricia pone nervioso. Contestó en altavoz. Señor Henderson, estoy firmando ahora mismo. ¿Cuándo entra el dinero? La voz fría del banco llenó la sala. Señor Blake, no habrá transferencia. Hemos detenido la operación. Blake se puso blanco. ¿Qué significa detenido? Tengo el poder notarial. La casa está tasada en 2 millones. El colateral no existe, señor. A las 3:18 de la mañana, el título de la propiedad 402 Sterling Place fue transferido al fideicomiso conmemorativo Beatriz Carter. Su poder notarial no tiene autoridad sobre el fideicomiso. El préstamo está denegado. No nos contactes de nuevo. Línea muerta. Silencio total. La notaria retiró los documentos despacio. Blake se quedó con el móvil en la mano, el tono sonando como mosca. No entendía cómo un viejo senil encerrado en su cuarto
había movido una propiedad de millones en plena madrugada. La rabia le subió. Gritó como animal y estrelló el móvil contra la pared. Luego se giró hacia mí, ojos inyectados en sangre. ¿Tú hiciste esto? Era el momento. Dejé de encorvarme, enderecé la espalda, levanté la cabeza, respiré hondo y dejé caer el disfraz de víctima. Saqué un pañuelo y me limpié la baba despacio. Lo miré fijo, sin parpadear. Ojos claros, fríos como el acero de los puentes que construí. Dejé que viera el hombre con el que realmente había estado jugando. Me incliné sobre la mesa. No soy el vegetal, Blake. Tú eres la maleza y yo acabo de arrancarte de raíz. El viaje de vuelta fue un infierno de volantazos y silencio. Blake conducía como poseído, pasando semáforos en rojo. Llegamos, me sacó del carro del cuello de la chaqueta y me arrastró hasta la chaza. Me empujó tan fuerte que caí de espalda contra el suelo del vestíbulo. Dolor en la cadera. Se puso encima de mí, pecho agitado, cara roja de rabia. ¿Cuál es tu juego, viejo? ¿Qué hiciste en esa oficina? Estabas muerto de la cabeza. Me levanté despacio, sacudiéndome el polvo. Hice exactamente lo que debía hacer el primer día que entraste por esa puerta, Blake. Protegí a mi familia de un parásito. Pensaste que era débil por viejo. Pensaste que era estúpido por callado. Pero olvidaste una cosa. Yo construí esta casa. Sé dónde está cada viga y sé cómo tirarla encima de ti. El shock le duró un segundo. Después vino la violencia. Rugió y se lanzó. El puñetazo me dio en la mandíbula. Vi estrellas. Caí contra la mesa del pasillo. Un jarrón se hizo 1000 pedazos. Blake me agarró del cuello y me estampó contra la pared. ¡Para, Blake! Nia vino corriendo. Intentó separarlo. Blake ni la miró. Le dio un revés que la mandó al suelo, sangre en la boca. Eres una inútil. Todo esto es por ti. No sabes ni mantenerlo cebado. ¿Sabes lo que pasa ahora que no tengo el dinero al mediodía? Se puso a pasear arrancándose el pelo. Me van a matar, Nia. Marcos y su gente me van a hacer pedazos. Ese millón era mi seguro de vida. Después me miró y vio que ya no tenía nada que perder. Un hombre desesperado es peligroso. Un hombre que se cree muerto ya es un monstruo. Entró a la cocina. Volvió con el cuchillo de trinchar de 20 centímetros que Beatriz usaba para el asado de los domingos. «Levántense», nos apuntó. Los dos al sótano. «¿Qué vas a hacer?» «Improvisar». Ya no puede conseguir el préstamo, el fideicomiso lo bloqueó. Pero los fideicomisos tienen beneficiarios. Si tú mueres, Reggie, el fideicomiso pasa a Nia. Y si Nia muere, como su marido, lo heredó todo. Va a ser un robo que salió mal. Entraron a robar, lo sorprendió, mataron al viejo y a la hija. Yo sobreviví. La policía se lo tragará. Este barrio se está poniendo de moda, pero todavía hay delincuencia. Negué con la cabeza. Nunca te vas a salir con la tuya. Tengo que salirme con la tuya, porque si no, estoy muerto igual. Prefiero jugármela con un jurado que con Marcos. Muévanse al sótano. Nos quería bajo tierra, donde los gritos no se oyen y la sangre se limpia fácil. Miré la puerta del sótano y luego a Blake. Pensaba que llevaba ovejas al matadero. No sabía que llevaba al ingeniero a la sala de máquinas. Retrocedí guiando a Nia. La apreté la mano fuerte. Una señal. Bajamos, pero no a morir. Bajamos a pelear. La puerta del sótano se abrió como boca negra. Blake me pinchó las costillas con el cuchillo. Pensaba que nos llevaba a la ejecución. Olvidó que yo construí esta casa. Olvidó que llevo 40 años calculando puntos de carga y puntos de ruptura. Y el punto débil en ese momento era su arrogancia. Tropecé en el umbral fingiendo debilidad. Mi mano entró al bolsillo y cerró sobre el bote de spray de pimienta militar que me había dado la señora Higgins. Blake se acercó demasiado para empujarme. Error. Me giré rápido. Levanté el bote y le di de lleno en los ojos. Blake gritó como animal. Soltó el cuchillo. Se agarró la cara. Se arañaba la piel. Se tambaleó ciego, chocando contra las paredes. ¡Corre!, grité a Nia.
La agarré de la muñeca y la arrastré escaleras abajo. Llegamos al suelo de cemento y giré directo a la puerta. No era una puerta normal. La había reforzado hace 2 años con núcleo de acero y 3 cerrojos pesados. Cerré de golpe y corrí los 3 cerrojos. Clac, clac, clac. El sonido más bonito del mundo. Arriba, Blake se estrellaba contra la puerta, gritando insultos. La puerta aguantaba. La había empotrado en las vigas maestras. Podía golpear todo el día. Después, se hizo el silencio. Luego pasos y su voz al móvil. «Marcus, ven ahora». «Sí, los tengo. Están atrapados en el sótano. El banco falló, pero el viejo tiene una caja fuerte abajo. Trae a los chicos. No me importa. Rómpanlo todo». Colgó y volvió a patear la puerta. «¿Oíste, Reggie? Vienen mis amigos, y ellos no tienen paciencia. Van a cortar esta puerta y te van a hacer pedazos». Me alejé del conducto de ventilación. Había llamado a los lobos. Marcus era el que movía apuestas ilegales y rompía piernas por diversión. Blake acababa de convertir mi casa en zona de guerra. Mia estaba hecha un ovillo en la esquina, llorando histérica. «Papi, lo siento, no sabía que llegaría a esto. Pensé que solo quería el dinero. Por favor, perdóname». La miré. Recordé cuando la cargué en brazos el día que nació. Recordé enseñarle a andar en bici. Pero también recordé su voz diciendo: «No quiero verlo sufrir, solo quiero que se vaya». Solo lloraba porque el plan había fallado. Pasé por su lado sin tocarla. Fui al gran armario de roble de los vinos. Blake nunca bajaba aquí porque no entendía de vino ni de paciencia. No sabía que el armario tenía fondo falso. Pulsé el pestillo oculto detrás de la tercera fila. Todo el centro giró sin ruido. Detrás, un panel con luces LED azules. No era una caja fuerte, era el centro de mando. Lo instalé hace 5 años tras una ola de robos. Alarma silenciosa directa al móvil del Sheriff Miller. Tecleé el código de 6 dígitos, cumpleaños de Beatriz. Pantalla verde, señal enviada. «No va a una centralita, Nia», dije. «Va directo al móvil del Sheriff Miller. Jugamos póker 20 años, arreglé su tejado después del huracán. Sabe que si esta alarma salta, no es un error. Significa que me estoy muriendo». Me senté en la silla del banco de trabajo, cogí una llave inglesa grande y la puse sobre la rodilla. Blake llamó a sus amigos. Yo llamé a los míos. Ahora a ver quién llega primero. Los buitres llegaron antes que la caballería. Oí chirridos de neumáticos, portazos fuertes. 7 minutos exactos desde la llamada de Blake. Marcus era puntual. La puerta principal no se abrió, explotó. Madera astillada, cristales rotos, botas pesadas en mi parquet. Luego la voz de Blake, histérica. «Marcus, espera, puedo explicarlo». El sonido de un puño en carne es inconfundible. Blake dejó de hablar y cayó al suelo. Una voz grave retumbó. «No me interesan tus explicaciones, Blake. Dijiste que tenías mi millón al mediodía. Son las 12:15». Blake lloraba, arrastrándose. «Tengo activos, la casa, el carro. Dame una semana». Otro golpe. Muebles rompiéndose. Estaban destrozando la casa. Oí el armario de la vajilla de Beatriz hacerse pedazos. Cada crash era un pedazo de mi historia destruida por la avaricia de Blake. Pero no me inmuté. Me quedé sentado, llave inglesa en la rodilla, respirando tranquilo. Ya no defendía la casa. Defendía la verdad. Arriba la paliza seguía. Blake gritaba, suplicaba. Entonces cambió el tono. Ya no era dolor. Era pánico puro. Necesitaba un chivo expiatorio. «¡El viejo!», gritó. «Está en el sótano. Tiene una caja fuerte secreta. Millones en efectivo». Sacudí la cabeza. Me vendía mientras sangraba. Oí botas pesadas hacia la puerta del sótano. El pomo tembló.
Cerrada con llave, gruñó uno. Traigan el taladro. El taladro industrial atacó los cerrojos con un chillido que dolía en los dientes. Chispas. Olor a metal quemado. Nia gritaba con las manos en los oídos. Yo me levanté tranquilo y fui al fondo. No por un arma, por el mando a distancia. Lo apunté al monitor grande que usaba para planos. Encendí. La pantalla se iluminó azul. Ajusté la webcam para que enfocara la puerta a mí y a Nia acurrucada. El taladro dio el último grito y atravesó. Una patada y la puerta se abrió de golpe. 3 hombres enormes en la escalera, con barras y pistolas. Blake detrás. Cara destrozada, señalándome. ¡Ahí está! ¡Cojan el dinero! ¡Mátenlo si hace falta! Marcus bajó el primero, pistola alzada. ¿Dónde está la caja, viejo? No levanté las manos. Señalé la pantalla detrás de mí. Saluden al mundo, caballeros. Todos miraron. En la pantalla, Facebook Live y YouTube al mismo tiempo. Ícono rojo de en vivo. Contador de espectadores. 15,000 y subiendo. El chat era un río de mensajes. ¡Llamen a la policía! ¡Tienen armas! Es Blake. Estoy grabando. Ya vienen los policías. Había empezado la transmisión en cuanto oí los carros. El mundo vio cómo Marcus reventaba mi puerta. Vio cómo golpeaba a Blake. Oyó a Blake ordenar mi ejecución. Y ahora veían las caras de los que apuntaban con pistolas en mi sótano. Están en directo en internet, dije tranquilo. 15,000 testigos. Todas las caras grabadas. El video ya está respaldado en la nube. Pueden dispararme, pero no pueden dispararle a internet. Marcus bajó la pistola despacio. Blake miraba la pantalla, sangre goteándole de la barbilla. Por primera vez me vio verdad. No como un viejo débil, como el ingeniero que acababa de diseñar la trampa que le rompió el cuello. Nos vamos, dijo Marcus subiendo las escaleras. Aquí no estuvimos nunca. Pueden correr, dije sentándome otra vez. Pero ya son famosos. Y entonces llegó el sonido que esperaba. Sirenas, docenas. La casa tembló. Portazos, cristales rotos, botes de gas lacrimógeno. Marcus y sus hombres tiraron las armas y se tumbaron boca abajo. Sabían cuándo rendirse. Pero Blake no. Blake era un aficionado desesperado. Corrió hacia Nia, la levantó del pelo y la usó de escudo. Sacó el cuchillo de cocina y se lo puso al cuello. «Atrás o la mato. Lo juro por Dios que la abro en 2». Los agentes SWAT se congelaron. Punteros láser rojos bailando en la frente de Blake. Pero no podían disparar. Nia le tapaba la cabeza. Yo me levanté despacio, manos en alto. «Blake, suéltala. Se acabó». Me miró con odio puro. «Cállate, viejo. Todo esto es por ti. Solo necesitaba el dinero. ¿Por qué no te moriste de una vez?» Nia lloraba, pero ya no miraba el cuchillo. ¿Me miraba a mí? En ese momento se rompió el hechizo. Vio al monstruo que tenía detrás y vio al padre que siempre intentó advertirle. «Papi, lo siento. Perdóname». Quise transmitirle todo el amor que me quedaba con la mirada. Blake empezó a arrastrarla hacia la esquina oscura. Deliraba sobre helicópteros y carros de fuga. No vio la ventana pequeña del sótano rota por la vibración del taladro. No vio el cañón asomándose desde el jardín. Yo sí. «Nia, cierra los ojos». Obedeció. El disparo fue un trueno. El hombro derecho de Blake explotó. La bala lo giró, lo separó de Nia y lo estampó contra la lavadora. El cuchillo cayó. Blake se desplomó gritando, sangre brillante. No estaba muerto, pero estaba acabado. Nia cayó de rodillas tocándose el corte del cuello. Los SWAT bajaban como una ola negra. Inmovilizaron a Blake, a Marcus y a los demás. Un médico corrió hacia Nia. Yo caminé hacia Blake. Los agentes intentaron apartarme. Los ignoré. Me paré encima de él. «Te lo dije, Blake», susurré. «Yo construí esta casa y acabo de enterrarte dentro». Subí las escaleras,
Salí al salón lleno de luces azules y rojas. Dejé la oscuridad atrás para siempre. Sentado detrás del cristal de la sala de interrogatorios, veía a un hombre sin columna vertebral. Blake, hombro vendado, sudando, hablando rápido. No pedía abogado. Cantaba, pero no confesaba. Echaba la culpa. Todo fue idea de Nia, lloriqueaba. Ella lo odiaba. Decía que era controlador, que arruinaba nuestro matrimonio. Yo solo quería irnos lejos. Ella insistió en que necesitábamos el dinero. Ella compró el veneno. Yo intenté pararla. Lo pintaba como marido manipulado, víctima de esposa cruel y suegro autoritario. Decía que no sabía nada del fraude, que el casino era idea de Nia para pagar deudas que él desconocía. Era una clase magistral de gaslighting. Estaba dispuesto a mandar a la madre de su hijo a cadena perpetua por reducirse unos años. Usaba su privilegio blanco una última vez. El sheriff Miller apagó el audio. ¿Quieres oír más, Reggie? Negué con la cabeza. No necesitaba más mentiras. Necesitaba mostrar la verdad. Entré a la sala con una bolsa de pruebas. Puse 2 cosas sobre la mesa. La tarjeta SD de la cámara del detector de humo. La servilleta manchada de vino púrpura dentro de plástico. Esto no es rumor, Blake. Esto es ciencia. Y es tu voz. Miré al detective. Reproduce el archivo Cocina martes noche. Sonó la voz de Blake clara. Este viejo negro es duro como cuero. Aumento la dosis esta noche. No pasa de esta semana. El asilo de los Glades. Blake se puso gris. Señalé la servilleta. Y este es el cabernet que intentaste hacerme tragar anoche. No me lo tragué. Lo escupí aquí. El laboratorio lo está analizando, pero los dos sabemos que van a encontrar arsénico en alta concentración mezclado con alcohol. Eso es intento de asesinato premeditado. Y como compraste el veneno cruzando estados, delito federal. Me incliné. Intentaste culpar a mi hija. Intentaste hacerme parecer senil. Lo único que conseguiste fue grabar tu propia confesión. Blake miró la servilleta como si fuera sangre seca. Sabía que estaba acabado. Salí. El sheriff me llevó a otra sala de observación. Al otro lado del cristal, Nia en una celda, sentada en el banco, cabeza entre las manos, balanceándose, llorando. Me miró suplicante. Reggie ha preguntado por ti. Lo ha contado todo. Corrobora tu versión. Dice que tenía miedo, que él amenazaba. ¿Quieres entrar a hablar con ella? La miré. Recordé enseñarle a atar los zapatos. Recordé su graduación. La quería. Dios sabe que la quería. Todo mi instinto gritaba que entrara, la abrazara, contratara al mejor abogado. Pero recordé la cocina. Recordé su voz. No quiero verlo sufrir. Solo quiero que se vaya. No había sido rehén. Había sido cómplice. Si la salvaba ahora, no la ayudaba. La habilitaba. Respiré hondo. No, sheriff. No quiero verla. Pero es tu hija. Lo sé. Por eso es lo más difícil que he hecho nunca. Pero también es una adulta que tomó una decisión. Vio cómo un hombre intentaba matar a su padre y ayudó a poner la mesa. Que la procesen según la ley. Que la acusen de complicidad y conspiración. Que un jurado decida si tenía miedo o avaricia. Miré una última vez a la mujer que lloraba en el banco. Ya no tengo una hija que ayuda a matar a su padre. Esa mujer de ahí dentro es una desconocida para mí. Salí de la comisaría al aire fresco de la noche. Estaba solo. Mi casa era escena del crimen. Mi familia en celdas. Mi corazón roto. Pero estaba vivo. Y por primera vez en mucho tiempo, libre. 6 meses de maniobras legales convirtieron al monstruo en víctima. Sentado en la primera fila, veía el espectáculo. Blake en el banquillo con suéter y gafas de estudiante, pareciendo un chico perdido. Su abogado, pago con lo último que le quedaba, gritaba al jurado. No negó el envenenamiento ni el fraude. Niega la intención. Era un brote psicótico por estrés extremo de las deudas de juego. Un hombre perseguido por la mafia cuya mente se rompió. No es un asesino.
Es un hombre desesperado que se quebró. Creía que estaba salvando a su familia. Necesita un hospital, no una cárcel. Escuché esa narrativa y sentí fuego frío. Era insultante. Un psicótico no investiga la vida media del arsénico. Un loco no falsifica una firma 47 veces hasta que queda perfecta. Un víctima no pone cuchillo al cuello de su mujer y la usa de escudo. Miré al jurado. Algunos parecían comprensivos. Blake era joven, blanco y guapo. Encajaba en el perfil de merece una segunda oportunidad. Entendí que la verdad no bastaba. Tenía que desmontar su personaje como desmonta un puente defectuoso. Cuando me llamaron al estrado, fui con la misma calma que caminaba por vigas a 100 metros. Juré decir la verdad, pero no vine a llorar, vine a dar datos. El abogado defensor intentó ponerme nervioso, preguntando por mi relación con Nia, mi duelo por Beatriz, mi estado mental. Quería que pareciera emocional, inestable, vengativo. ¿No siente usted ninguna compasión por la presión que vivía su yerno? Me incliné al micrófono y miré al jurado, no al abogado. La compasión es un sentimiento. Hablemos de datos. El 4 de octubre a las 7 p.m., Blake compró 90 gramos de trióxido de arsénico por internet con móvil desechable y VPN. Eso es cálculo, no psicosis. El 2 de noviembre falsificó un fideicomiso. Practicó mi firma 47 veces en una libreta que encontramos en su escritorio. Eso es repetición, no ruptura con la realidad. La noche del asalto, miró su reloj 3 veces mientras esperaba a los prestamistas. No alucinaba, gestionaba horarios. Saqué un papel. La dosis letal de arsénico para mi peso es 120 miligramos. La analítica mostró que ingería 80 miligramos repartidos en 3 semanas. No intentaba matarme en un ataque de rabia. Me mantenía justo por debajo del umbral para provocar síntomas de demencia y robar mi propiedad. Eso no es locura, señor. Eso es ingeniería. El tribunal se quedó en silencio. Vi las caras del jurado cambiar. La simpatía se evaporó. Ya no veían a un niño enfermo. Veían a un depredador. El jurado deliberó menos de 4 horas. Volvieron. El presidente no miró al banquillo. Esa fue la señal. Cadena perpetua sin libertad condicional por intento de asesinato en primer grado, secuestro, fraude y abuso a mayor. Blake gritó como si le arrancaran el alma. Lo sacaron a rastras. Después le tocó a Nia. 12 años en prisión estatal. Se derrumbó llorando. Me miró suplicante. ¡Papi! Me levanté, me abotoné la chaqueta, me di la vuelta y salí por el pasillo central. No la miré más. Empujé las puertas de roble y salí al sol cegador de la tarde. El aire olía a limpio. El juicio había terminado. Las cuentas estaban saldadas y yo tenía un autobús que coger. El cartel de Se Vende no duró ni 24 horas. En un barrio en gentrificación, un brownstone histórico con molduras originales vuela. Lo vendía una pareja joven de la costa oeste que hablaba de criar niños y buena energía. No les conté lo del arsénico invisible en la alfombra, ni el agujero de bala en el drywall del sótano que yo mismo tapé y pinté. Los dejé con su ilusión, porque las ilusiones venden casas. Caminé por las habitaciones vacías una última vez. Fui a la cocina donde Mia vio cómo me envenenaban. No sentí nada. Solo la claridad fría de quien sabe que una casa es solo madera y ladrillo unidos por tensión y compresión. Sin confianza, está estructuralmente inestable. Bajé al sótano. La nueva puerta de acero seguía ahí, monumento a mi supervivencia. Toqué el metal frío. Ya no era mi hogar. Era un mausoleo del hombre que fui. Firmé los papeles en la isla de la cocina, dejé las llaves y salí sin mirar atrás. Con el dinero de la venta más los millones intactos de mis cuentas secretas, fui de compras. Pero no compré otra casa. Compré ruedas. Un RV de lujo de 14 metros. Paneles solares, internet satélite, cocina mejor que la que vendí. Libertad con ruedas. Fui al viejo edificio de la calle Cuarta. La señora Higgins me esperaba en la acera con su maleta floreada.
Había vendido su apartamento también. Demasiados fantasmas y la renta muy alta. No éramos pareja. Éramos dos viejos soldados que sobrevivimos a la misma guerra. Miró el RV y soltó un silbido. «Te estás luciendo, Reggie». Sonreí por primera vez en meses. No me lucio, solo me aseguro de que la suspensión aguante nuestro peso. Se rió con esa risa áspera que calentaba el ambiente. Teníamos un mapa en el salpicadero, sin destino, solo líneas. Hablamos del Gran Cañón, de Langosta en Maine. Nunca hablamos de los que dejamos en celdas. Teníamos un pacto tácito, solo parabrisas, nunca retrovisor. Ella era la única persona en el mundo que sabía toda la verdad. Ella me dio la llave. Ella me sacó del pozo cuando quería morir. No era sangre, pero era más familia que los que compartían mi ADN. Salimos a la autopista. La ciudad se achicó en el retrovisor hasta desaparecer. El sol se ponía en naranja y violeta violento. La carretera era una cinta gris infinita. Agarré el volante sintiendo la vibración del motor en los brazos. Se sentía poderoso, se sentía vida. Pensé en Blake en su caja de cemento dándose cuenta de que su arrogancia era su jaula. Pensé en Nia despertando 12 años más, knowing que cambió a su padre por una mentira. Ya no los odiaba. El odio gasta energía, y yo la necesitaba para la carretera. Sentí una ligereza rara en el pecho. El arsénico ya no estaba en mi sangre. La traición ya no estaba en mi corazón. Tengo 71 años, soy huérfano por decisión propia. Y nunca me sentí más vivo. A Beatriz le habría encantado esto. Siempre quiso viajar. Me gusta pensar que va de copiloto al lado de la señora Higgins, señalando los carteles. Miré a la señora Higgins dormida a mi lado, roncando suave. Eso era paz, eso era confianza. La gente dice que la familia lo es todo, que la sangre pesa más que el agua. Se equivocan. La sangre es solo biología. Familia es la persona que te da una llave oxidada cuando estás fuera de tu propia vida. Familia es la que te saca de la tierra cuando estás envenenado. Familia es la que no te deja morir en la oscuridad. Perdí una hija, pero encontré una vida. Bajé la ventanilla, subí la radio, sentí el viento en la cara y conduje directo al horizonte. El puente quedó atrás. La carretera está delante. Y por primera vez la conduzco en mis propios términos. Durante 40 años construí puentes, pero aprendí que las grietas más peligrosas son las que ignoras en tus propios cimientos. Nos enseñan que la familia es un santuario, pero a veces es solo una jaula con caras conocidas. La lealtad verdadera no se hereda, se gana con hechos. Si alguien está envenenando tu paz, córtalo, aunque comparta tu apellido. No eres una carga que manejar, ni un activo que liquidar. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. No tengas miedo de tirar las paredes para volver a ver el sol. Si mi historia te dio valor para revisar tus propios cimientos, dale like, suscríbete para más verdades y dime en comentarios, ¿habrías perdonado a Nia o recibió exactamente lo que merecía? Nos vemos en la carretera.